Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Nos ves perfecto? ¿Nos Os oyes? veo perfecto. ¿A ver? Sí. A ver, hablad. Sí. ¿No, nos oyes? ¿Se oye bien? ¿Se oye perfecto? ¿Se entiende? Sí. Bien. A pesar de Bien. que ya no se entiende bien, ¿no? Sí, sí. Veo que hay un pequeño lapsus de esto del tiempo. Yo creo que mira, demasiado bien está funcionando esto de la conectividad para lo que lo estamos utilizando. Así que si hay cualquier problemilla, será que las ondas están llenas. Sí, sí. Oye, Pascual, Vicent, feliz día del libro. Igualmente, Igualmente. ¿Eh? feliz día del Oye, Oye, aunque venimos a hablar de vuestro libro, que teníamos pendiente esa visita para este mes, ¿no? Habíamos quedado en vernos en abril en Málaga, en Mar. marzo, ¿no? Sí, Ya sí. no sé ni dónde estoy, ¿eh? Oye, que sé que os habéis quedado con las ganas de los espetos de sardina, pero volveréis, ¿eh? Esto, para los que nos estáis escuchando, es eso es un extra, eso es un bonus track de lo que realmente va a tener lugar en Málaga. ¿Eh? Efectivamente. Nosotros amenazamos con volver, por supuesto. Ah, ya, Volver a te- Málaga, que tenemos muchas ganas. Oye, aunque vayamos a hablar del libro y demás cosas, veo vuestro Hall of Fame ahí detrás que os he visto y oye, me ha dado mucha envidia, ¿eh? Veo ahí pequeñas joyitas, llama, muy bien colocadas, ¿eh? Os veo como muy organizadito. No sé quién de los dos es el que decide la puesta en lienzo, la puesta en pared, ¿no? La verdad que al principio del confinamiento, cuando estábamos un poco tensos y desorientados y desubicados, coincidía que acabábamos de pintar y estaba todo que era un... No sabemos si nos ha sido... Parece que ha habido ahí ahora, ¿no? problema con la conexión. Sí, sí. Se nos oye bien, Vol- nos escuchas, Sí, Michelle. sí, te escucho, adelante. Bueno, pues retomando lo que decíamos antes, que al principio del confinamiento, cuando estábamos un poco desorientados, teníamos pendiente, porque acabábamos de pintar la casa, reubicar todas las fotos y todos los cuadros que teníamos por aquí guardados. Entonces decidimos sacar, como tú has dicho, algunas pequeñas joyitas y verlas y tenerlas disponibles y tenerlas puestas. Fue cosa de los dos realmente. Yo fui más el que cogió el martillo, pero sí que fue una decisión. Todo lo que hacemos. sí, lo que pasa es que es verdad que nos dimos cuenta que teníamos muchas fotos y obras de amigos y compañeros que las teníamos, porque somos muy de comprar siempre libros y obras. Entonces al final nos dábamos cuenta de que muchas de esas obras estaban guardadas en el cajón o la teníamos metida dentro del libro porque había sido regalada con el libro, con lo cual dije, pues ya está bien de tener las cosas guardadas en cajones y en las estanterías, vamos a sacarlas y vamos a ponerlas en pared y poder verlas todos los días. Entonces, al final está muy bien porque tenemos a Rafael Trapillo por aquí, tenemos a Fernando Maquira, tenemos a Javier Pividal, tenemos a muchísima gente, a Xavi Danés, a Bebo Antón, a un montón de gente que admiramos, que son amigos, que nos gusta muchísimo su trabajo, pues bueno, los podemos ver todos los días. Oye, antes de entrar a hablar de lo que venimos, en la última charla que tuvimos el sábado, al final la gente me decía, oye, lo de hacer preguntas espinosas, esto mola, ¿eh? Yo creo que esto va a ser un formato como Sálvame del Lux fotográfico, ¿eh? Le estoy dando vuelta ya, ¿eh? Ay, oye, escuché una vez de una persona, de un fotógrafo al cual además admiro un montón, y no diré el nombre, porque diga lo que diga, siempre es coherente que decía que los fotógrafos no teníamos que ser coleccionistas, o al menos que para eso que nosotros teníamos que ser fotógrafos, que teníamos que hacer fotos. Y el coleccionismo, o los lectores o los espectadores, tenían que ser otros. ¿Qué pensáis? Yo ahí no estoy de acuerdo, yo creo que sí, los fotógrafos que tenemos el mismo derecho a ser coleccionistas de igual forma que es que no tendría sentido que le dijera a un escritor que no puede comprar libros. Y un escritor tiene que comprar libros y de hecho es que su trabajo para poder desarrollarse como tal se fundamenta en eso, en poder comprar libros, en poder empaparse de todo lo que hace el resto de su generación, de su gente de su alrededor. Con lo cual es que el comprar obra a un fotógrafo, yo creo que, no te voy a decir que
obligatorio, pero casi tendría que ser obligatorio para todos. Pero ya no por la endogamia del sector, ojo, ¿eh? Ujú. A veces sí que es verdad que los fotógrafos pecamos mucho de endogámicos, sino porque hay muchísima obra y hay muchísimo autor que merece muchísimo la pena. Y yo creo que la gente todavía no es consciente de eso, pero bueno, nosotros apostamos. Tenemos un poco ahí un síndrome de estos de Diógenes compulsivo, de comprar mucho, de comprar mucho. No compramos todo lo que podemos, pero sí que, no, sí que somos muy de comprar. Y de hecho es que aparte formamos también parte de los 200 del proyecto este de Rafa De Obra. Rafa Doctor, ¡jo, qué maravilla! Claro que sí. Sois de los suertudos que estáis dentro, ¿eh? Sí, sí, somos de los suertudos de los 200, sí. Y la verdad ¡Jo, qué bien! porque cada vez que recibimos un libro de estas características, que es un libro de artista en toda regla, con una pieza original de las 200 que hace el artista para los 200 que componemos la editorial, la verdad es que es un auténtico lujo y es un auténtico placer. Nos sentimos súper privilegiados. Eh, Qué gran proyecto y además qué gran cabeza tiene Rafa Doctor, ¿eh? Qué gran cabeza. Yo no sé si lo escuchará algún día o no, pero como decimos, saludo a Rafa Doctor, porque, joder, tío, qué gusto hablar con una cabeza tan bien amueblada, ¿eh? Sí, sí, Aquí lo hemos tenido de director del CAF durante unos años, hostia, y trajo unas ganas y unas ideas fantásticas, ¿no? Fantásticas. vosotros es que ahí en Andalucía tenéis gente muy válida y que merece muchísimo la pena, ¿eh? Entonces sois muy suertudo. Pero fíjate, vosotros también que estáis en Murcia con esto de la periferia, y lo hablamos el otro día con Eduardo da Costa también, ¿cómo veis esta relación que yo me llevo con los amigos de Madrid y Barcelona fantástico? De hecho, acabo de ver por ahí a Antonio Pérez Río de Lens, que ha entrado, que le mando otro fortísimo abrazo, otro tío con la cabeza muy bien amueblada y que hace una labor de divulgación de arrojo total, ¿no? Pero, oye, esto de la periferia, ¿hemos llegado para quedarnos? Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo diría que ya estábamos. Es decir, no hay que decir que acabamos de llegar. Nosotros siempre hacemos referencia al pasado fotográfico que existía en Murcia. Es decir, aquí ya Paco Salinas sentó una base hace muchos años. Estaba Juan Manuel Díaz Burgos, el propio Chema Conesa es también murciano. Es decir, ya existía una base, ya existía una raíz sobre la que hemos surgido al final los demás y sobre los que nos hemos apoyado. Eso quiere decir que esa periferia siempre ha existido, o quizá la periferia siempre ha sido el centro. Pero además las periferias tienen sus ventajas, ¿eh? Que nosotros al principio, estamos hablando de hace ya 10 15 años, teníamos mucho complejo de ese del estar en la periferia y de que solo se miraba a las periferias de vez en cuando, pero en un corto espacio de tiempo, sí que es verdad que ahora, por supuesto, estar en Madrid o en Barcelona tiene sus ventajas, pero es que estar en la periferia tiene, si cabe, muchísimas más ventajas. Y hoy en día con este tipo de conexiones, con este tipo de relaciones y que estamos muy bien comunicados, yo cada vez le veo más ventaja al hecho de que estemos en la periferia que precisamente la gentrificación de esos lugares y de esas capitales masivas como son Madrid y Barcelona, que al final pasan muchísimas cosas, pero todo al final se diluye. Y bueno, la periferia pasa un poco, pero de lo poco que pasa al final está bien tamizado, ¿eh? Está bien filtrado. Coincido totalmente. Mira, oye, por cierto, Pollo Barba nos bendice, con lo cual yo creo que esto está bien, ¿eh? Gracias, Pollo, gracias, Pollo. Esto vamos bien, ¿eh? Ya hemos triunfado en esto, ¿eh? Ya está. Oye, Pollo, ten cuidado que te podemos quitar el premio nacional, ¿eh? No nos bendiga tanto, ¿eh? Sí, sí. Oye, por ir hilando, no quiero perder esta historia de periferia, aunque quede así como un poco de proselitismo, pero sí quiero hablar de vuestro libro, The Songs of Transylvania, y del anterior, The Green is Eternal, no, Sí, es que es un nombre complicado, es Eternally Green. sí. ¿Eh? Con esto Eh, hemos aprendido, ¿eh? Y ahora te lo contaremos. Oye, trabajáis con una editorial internacional, Overlaps, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido vuestra relación? Oye, es que de esto del autoeditado, que es lo que hemos visto en este boom del fotolibro, a joder, estos dos chavales murcianos hablando en inglés con editorial internacional, ¿eh? Oye, ¿esto qué pasa ahí, no? Eso tiene, hay una historia detrás de eso y nosotros en las presentaciones las contamos, pero sobre todo
Porque si algo nosotros hacemos cuando hablamos de nuestro trabajo y contamos nuestra experiencia, la premisa fundamental es que por lo menos a la gente que le pueda servir de ejemplo y que lo que hemos hecho nosotros al final lo puede hacer cualquiera. Lo único que sí que es verdad que en esto no hay secreto, el único secreto es trabajar solamente y ser muy insistente, creer muchísimo en tu trabajo, ser muy autocrítico y a partir de ahí pues dar paso y no desfallecer, que esto sabemos que es muy difícil. Nosotros con The Tree of Life is Eternally Green fue un trabajo que empezamos en el 2014 y nosotros conocemos a la editorial en el año 2017, 16, perdón, ya pierdo hasta la noción del año, en el 2016 la conocimos en los visionados de Wassoff en Arles, en el Festival de Arles. Nosotros, nosotros lo contamos así y parece que es que fuimos un día a hicimos un visionado y sonó la flauta. Nosotros, el 2016, que conocimos a Tiffany, que es nuestra editora, habíamos llevado un año anterior, todo el 2015, de periplo por todos los festivales habidos y por haber, dícese de Braga de Portugal, Encontros de Imagen, que no me salía, Foto España, visionados allí donde podíamos ir, en Barcelona, en Valencia, en cualquier festival que había la posibilidad de visionar trabajo, allí que íbamos nosotros con nuestro trabajo. Eso sí que nos dio tabla para darnos cuenta de qué es lo que queríamos hacer. Vale, oye, y cuando ibais a estos visionados, a esta tournée necesaria, ¿no? Y obligatoria y con lo que se aprende, yo no he ido nunca, ¿eh? Yo estoy en fase todavía aprendiz. ¿Ibais con el trabajo finiquitado, con vuestra maqueta, o había flequillos todavía ahí por...? Pues pasamos por varias fases. El primer festival al que fuimos fue a Encontros de Imagen en Praga y fuimos con esta maqueta. Es decir, esta maqueta con un título, imagino que se ve volteado, aparece en Nature Citizens. Era la maqueta que se hizo de aquel libro. Y es la maqueta que hicimos después del primer viaje que hicimos en Rumanía. Estuvimos un mes trabajando principalmente en Bucarest, pero también un poquito ya tomando contacto con Transilvania. Y a la vuelta decidimos hacer una edición de imágenes y preparar una maqueta de cara a presentarnos en ese diseño de portfolios. Íbamos con la maqueta ya preparada porque queríamos hacer un fotolibro, pero también queríamos un poco de apoyo con respecto a esa edición fotográfica para, en cierto modo, continuar el trabajo. Claro, pero esta maqueta que llevamos, que era súper manual, es decir, nosotros hacemos todas las maquetas así muy, muy rústicas, que no tiene nada que ver al final, ni la mayoría de las imágenes que hay están ni siquiera incluidas en el libro final. Ajá. La consecuencia de esta maqueta y el por qué nos decidimos hacer esta maqueta para Encontro es porque anteriormente ya habíamos ido a otro visionado y como el otro día comentaba Edu en el directo que hacíais, sí que es verdad que en los visionados hay una cierta tendencia a que juegan un poco ahí a los cromos con las imágenes y realmente en 20 minutos de visionado nadie es imposible. Y como bien decía Edu, si hay una persona que te conoce muy bien o que sabe cómo funciona tu cabeza, te podrá hacer una buena edición, no hacértela, ayudarte. Pero al final la edición es un trabajo muy complicado y no es algo que se pueda hacer en 20 minutos. Entonces, por esa misma razón, hartos de ir a visionado y que nos dijeran, esta foto es buenísima, esta foto no me gusta, esta foto es buenísima, y que se agotaran los 20 minutos sin realmente tú sacar nada en claro de eso, fue por lo que dijimos, bueno, vamos a generar un producto y a partir de ahí ver cómo reacciona los visionadores. Sí, porque dejo de ayudarte o de orientarte a realmente lo que, al menos con nosotros, hacían esos visionados era llevar a la confusión. El que un visionador con una determinada trayectoria viera tu trabajo, te dijera, esta fotografía me encanta, es la mejor, el siguiente visionador te dijera totalmente lo contrario, creaba en ti esa confusión que decía, vale, ¿y aquí quién tiene la razón? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar mi trabajo? Por ese motivo hicimos la maqueta así, nadie te puede mover las fotos, nadie te puede decir esto sí, esto no, pero también te ayuda a crear una narrativa, una historia, un trabajo, que al final lo que tú quieres enseñar a la gente y lo que quieres que ese visionador entienda, no que empieza a moverte fotos dentro de una mesa. Sí, sobre todo que la historia que nosotros contamos a través del libro de Tree
y que contábamos a través de las maquetas, es una historia que no se entiende a través de fotos sueltas, de Claro. fotografías. Nosotros construimos una narrativa y a partir de ahí son todas las imágenes las que necesitan verse para entender el conjunto. Luego, obviamente, ahí hay flecos narrativos y hay cosas que se pueden mejorar y es lo que después pues hicieron el resto de maquetas. Después de esa maqueta que has visto, pues vino esta otra. ¿Vale? Number two. Number two, Number two, pero que aquí, pues bueno, pues ya aparecían cosas que a nosotros nos interesaban, que eran Eso es precioso. Hombre, ahí ya hay juego también. pero al final era, en este sentido sí que aprendimos mucho en la residencia cuando nosotros empezamos en el 2014 con este trabajo. Nosotros lo hicimos en una residencia artística en Bucarest y ahí aprendimos muchísimo a trabajar en conjunto y a ser muy, 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 muy severos con nosotros mismos y muy, muy autocríticos. Porque sí que es verdad que ahí nos dimos cuenta de que no hay que ser nada condescendiente con uno mismo, hay que separarse del apego emocional que se tienen a las imágenes y de lo que se trata es de ponerse en el otro lado, en el lado del lector, del espectador y ver si realmente lo que estamos contando se entiende, porque que tampoco no queríamos hacer un relato muy críptico, algo que no se entendiera, porque sí que hay muchos libros y muchas historias que se cuentan con fotografía que son muy crípticas, pero están muy bien hechas. Pero no hay que ser críptico porque esté de moda o por serlo. Volviendo Bien. un poco al hilo de lo que hablabas tú con Edu el otro día, realmente nosotros hemos sido editores el uno del otro. De nuestro Muy bien. Nosotros hemos hecho esa edición porque realmente quien mejor nos conoce el uno al otro somos nosotros mismos. Así que hemos ocurrido a un ser editor, digamos, para ayudarnos en ese proceso de edición, pero al final nos hemos dado cuenta de que nadie mejor que nosotros mismos lo podía hacer. Es la ventaja. Eso es una suerte, ¿eh? Eso es una gran suerte, ¿eh? Yo, yo, yo tengo la gran suerte en mi equipo en la escuela que está por ahí, Silvia J. Esteban, que es la que realmente le echa un vistazo a todo y porque está en mi cerebro y ella dice, esto eres tú y esto no eres tú, fuera, ¿no? Pero es que importante es tener gente así cerca, ¿no? Sí, sí, es súper importante y por eso nosotros cuando, por lo que decías de la editorial extranjera, esta fue la tercera maqueta y esta fue la maqueta con la que fuimos a Arles y que vamos a decir Arles porque es como más cañí, porque si ¿Qué, esto no me entero. esta fue la maqueta que nosotros le enseñamos a Tiffany. Lo bueno de los visionados de Arles y que no nos habíamos encontrado en ningún sitio hasta esa fecha, hasta el 2016. Ahora sí que se hacen otros visionados, lo cual nos congratula bastante. Pero cuando nosotros nos presentamos a los visionados, porque es el Was-Off, que es la parte off del festival, nosotros estos visionados, por habernos presentado al premio del Was-Off y habernos seleccionado, nos salían 6 visionados gratis. Es decir, nosotros fueron los primeros visionados que no habíamos pagado por ello. Y al final, lo que ellos te mandaban era un dossier de los 130 visionadores que hay y en ese dossier de cada visionador te decían cuál era el interés del visionador. Pues yo soy un comisario y estoy buscando trabajos que hablen sobre Oriente Próximo y te ofrezco una exposición en una galería tal. Y había otra gente que solamente te ofrecía su mirada crítica y sinceramente te decían no te puedo ofrecer más nada, con lo cual, pero sí podemos establecer un feedback entre ambos. Eso a nosotros nos sorprendió bastante porque ya eso eliminaba a mucha gente de esos visionadores que al final no dejan de ser nombres en un papel y nosotros cuando llegamos a Tiffany Jones ponía, pues soy una editorial independiente en Londres, he publicado tan solo un libro y estoy interesado en trabajos que hablen sobre el ser humano, la relación desde un punto de vista muy antropológico y demás, y gente que no haya publicado nunca un libro. O sea, tenía vuestro nombre y apellidos. Obviamente. Oye, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Cuando dice, busco trabajos que hablen sobre. Hablamos también el otro día con Ricky Dávila y con Edu sobre esto del statement, ¿no? Yo sé que los libros tienen que hablar por ellos mismos. O sea, hasta ahí está claro. Y que ya está esa relación espejo, ¿no? En la que los lectores nos reflejamos, nos metemos y nos montamos nuestras películas.
Pero vosotros tenéis vuestro proyecto, que es una trilogía, Ujú. ¿no? Que acabáis de sacar el número 2 y ya nos contaréis. ¿De qué habla esa trilogía? ¿Cuál es ese statement en el que vosotros definís este proyecto? El statement es muy, muy sencillo. Eh, la trilogía es mostrar la identidad y la cultura rumana desde un punto de vista totalmente alejado de los estereotipos y de los prejuicios que se tienen sobre el país. Esa fue la premisa con la que comenzamos con The Tree of Life is Eternally Green. Oye, es maravillosa porque es muy cortita y se entiende. Efectivamente. Porque no, normalmente estos statements que tienes que tener el diccionario al lado y un par de doctorados en filosofía, ¿no? Y para enterarte, ¿no? Es curioso porque sí que es verdad que a veces, como el otro día decía Edu, a veces efectivamente los statements parece que es coger de aquí, de allí, una idea de uno, una idea de otro, y al final se compone una especie de monstruo que ni siquiera luego el autor entiende. Nosotros teníamos clarísimo que lo que queríamos era levantar la mayoría de los estereotipos que existen sobre el país, sobre Rumanía, sobre la cultura rumana y sobre todo mirarlos desde otro punto de vista. Ya no solo la mirada del turista, la mirada del extranjero, la mirada del que va a un país o una cultura desconocida, sino aportar algo para que ellos mismos incluso se pudieran sentir reflejados y sorprenderse de la riqueza cultural, de la riqueza natural que tienen en el país. Entonces el statement era muy, muy Y sencillo. además decidimos hacerlo así por una cuestión muy simple, porque fuimos los primeros que nos dimos cuenta de que éramos unos ignorantes de la cultura rumana. Cuando Pascual me dijo, hay una residencia en Bucarest, ¿por qué no vamos a hacer un trabajo y investigamos sobre Rumanía? Yo lo primero que le dije es, ¿qué hay en Rumanía? Y fue cuando empezamos a decir, ¿por qué en España hay tanto rumano? ¿Por qué el mayor número de inmigrantes en España son rumanos? ¿Y por qué nosotros no sabemos nada, absolutamente nada de esa cultura? Más allá de esos clichés, más allá del conde Drácula, más allá del comunismo, más allá de los gitanos. Sí, los gitanos de Kudelka, que es un trabajo maravilloso. Pero nosotros, con todo ese background, al final lo que decíamos, bueno, tiene que haber algo más. Es decir, se puede contar algo más de este país, segurísimo. ¿Vale? Y el primer volumen, habla de la naturaleza. Segundo volumen, Saxons, habla más de la parte humana. Sí, Eh, ¿Lo teníais claro o habéis ido encontrando esta forma de esta trilogía y estos capítulos de una forma natural y orgánica? ¿O sois de la escuela de Düsseldorf, que el primer día teníais claro que eran 3 libros, cada uno hablaba de otra, no. No, de hecho, de la escuela de Murcia? cuando fuimos el primer año ni siquiera había idea de vamos a hacer un trabajo, vamos a sacar un libro. La idea del libro surge después, cuando con el trabajo decidimos que es algo que hay que enseñar, pero hay algo que enseñar de una forma sensorial y eso qué mejor manera que hacerlo que con un fotolibro, que con un libro. Ya cuando haces el primero y empiezas a investigar y a descubrir más cosas, esto podemos contar mucho más y podemos abarcarlo desde muchas perspectivas y es donde sale el segundo y el tercer libro. Claro, lo que ocurrió es que con el primer libro sí que nos damos cuenta, sobre todo porque nosotros el compromiso que teníamos, que adquirimos con la residencia en ese momento fue hacer una exposición en pared en la residencia y aparte ellos nos brindaron la oportunidad de hacer una exposición en una galería en la zona de Transilvania y por ahí empezó el segundo trabajo. Fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un libro de todo esto porque si estábamos hablando de algo que se podía tocar, que es muy palpable, que es muy, como dice Vincent, muy sensorial, nosotros necesitábamos al final transmitirle eso al lector, transmitirle eso al espectador. Y obviamente en una pared se nos queda muy corto. Ahí surge la idea del primer libro, pero fue editando y trabajando en el primer libro, como ya habíamos ido a la zona de Transilvania, fue cuando nos dimos cuenta, al final vas sumergiéndote en las diferentes capas de la cultura del país y entonces fue cuando descubrimos la etnia alemana de los sajones que habitan en Transilvania. Pues en en esos primeros viajes ya habíamos oído hablar de ellos y de hecho conocimos a una de las protagonistas del libro
Y fue a partir de ahí cuando ya terminamos el primer libro, la edición, no la impresión. El libro estaba imprimiéndose y nosotros circulando con este libro ya en formato expositivo y ya estábamos trabajando en el otro. Y cuando estábamos trabajando en ese segundo ya sabíamos que queríamos hacer un tercero porque las historias se fueron solapando y nos dimos cuenta de que abarcarlo todo era imposible y que teníamos que hacer una trilogía. Dijimos, vamos a hacer como el del Señor ¿Cómo? de los El Anillos. Señor de los Anillos, claro que sí. Y siempre nos quedará después el Hobbit y volver a otro. Oye, primer libro está agotado. eh, ya hay que irse a las subastas en Sotheby's y Christie's, básicamente. Eh, A la subasta en Sotheby's y Christie en Amazon ya se especula con él por 260 o 170 euros. Hemos visto que se vende, no sabemos quién lo vende, pero hay gente que lo vende por 260 euros. Y luego quedan muy pocas, creo que a Tiffany, que ayer precisamente ella, que en nuestra editorial tenía un directo con los del PH Museum, creo que decía que le quedaba uno o dos ejemplares de la edición especial que hicimos de autor, que lleva una copia impresa, bueno, todo ese tipo de cosas que se le mete a los libros de fotografía que a nosotros nos gusta tanto y por eso lo hicimos. oh, claro, no, y además creo que es una muy buena idea, ¿eh? Bueno, y ahora el segundo, los Saxons de Transilvania, que ese sí se puede comprar, y es con el que estoy haciendo esta tournée, hablando de él. ¿Por qué es tan especial de Saxons of Transilvania? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza. A ver, de Saxon of Transylvania empieza justo, por eso te decíamos que están muy relacionados, y ya aquí hay un juego visual que hacemos que nos gusta, y ya como ocurrió en el primer libro, ya en el segundo hay un juego visual que es una imagen que engancha con el tercero, lo que pasa es que no lo diremos hasta que el tercero. Muy Este es bien, el primer libro de Trío, sí. que es una imagen del Festival del Fugalolelor, que es un festival de origen sajón que se hace en la zona de Transilvania. La chica que hay detrás de ese disfraz es Marlene Stanchu y nosotros la conocimos justo ahí en ese festival. Fue cuando estábamos terminando de TRI y tuvimos la oportunidad de documentar el festival cuando empezamos a investigar sobre los sajones. Y fue ella la que nos invitó a su casa, la que nos brinda la oportunidad de conocer la historia de su familia y a partir de ahí empezamos a ahondar sobre la cultura de los sajones. Los sajones fue una etnia alemana que vivió durante 800 años y que habita todavía a día de hoy las tierras de Transilvania. El rey Geza II, por resumirlo así rápidamente, el rey Geza II en el siglo XII lo que trajo fue a gente de la Baja Sajonia de Alemania, los trajo para la zona de Transilvania para construir ciudades fortificadas que sirvieran de parapeto a las invasiones otomanas. Todo eso dio lugar a una cultura que es la cultura sajona y cuando uno va por Transilvania viajando, nosotros las primeras veces que íbamos nos dimos cuenta de que todo estaba salpicado de iglesias y de ciudades fortificadas. Pero lo que sorprendía esta Marlene Stanchu. Sí. Claro, nosotros lo que nos sorprendía es que existiera todo ese rico y vasto patrimonio a lo largo de toda Transilvania y concentrado en esa zona. Y cuando preguntábamos por esos sajones nos dijeran que en cada pueblo vivían solamente 2 o 3. Eso fue lo que nos hizo tirar del libro y preguntarnos qué había pasado con esos sajones, por qué existían esas grandes iglesias fortificadas, por qué existía esa cultura que había sentado buena parte de la base de la cultura romana y porque hoy en día, es decir, había tan poquitos y que qué había sido lo que había pasado. Ya cuando Marlene y otros sajones que conocemos nos empiezan a contar sus historias personales, qué les había ocurrido al finalizar la Segunda Guerra Mundial, qué les había ocurrido durante el periodo comunista para que esa gente tuviera que salir de manera clandestina o de manera muy complicada de Rumanía. Lo interesante de este libro es que cambiamos totalmente la metodología de trabajo y cambiamos también la forma de mirar y de fotografiar. Y eso era otro de los retos que nos poníamos, porque el primer libro de Trip sí era un poco más nuestro, era nuestra visión sobre el país, era algo mucho más personal, era algo que no partía de una historia tan documental como es la de los sajones. Los sajones sí que teníamos que investigar, documentarnos,
hablar con muchísima gente, para ver la perspectiva que le dábamos al trabajo en la que nosotros nos podíamos sentir cómodos, porque sí que es verdad que hicimos esta primera maqueta, que tiene Ujú. es que es pequeñita, porque lo primero que conocimos de los sajones fueron los salmos que Ajá. en la iglesia. Entonces nosotros le dimos ese sentido como de libro de salmos, pero nos dimos cuenta cuando hicimos esta maqueta, que por eso nosotros recomendamos muchísimo el ejercicio de hacer maquetas, de a ese proceso de edición que sabemos que es duro y que es complicado, pero que al final te tienes que enfrentar a él, fue cuando nos dimos cuenta de que aquí nuestra mirada era muy superficial y que era sí, que estábamos, pero que realmente cuando alguien tuviera este libro no iba a tener claro exactamente qué eran los sajones. Y con la edición definitiva lo habéis resuelto. Claro, con lo que hicimos fue después de esa primera maqueta, que fue esta, la que te hemos enseñado que era muy pequeñita, hicimos esta segunda, que ya cambia el tamaño porque nos dimos cuenta que no funcionaba y empiezan a incorporarse otras imágenes. ¿Por qué hay otras imágenes? Porque cuando hicimos esa maqueta fuimos capaces de ver qué era lo que nos faltaba para poder contar la historia. Entonces, Realmente, bueno, también estábamos en la editorial para proponerle el publicar el libro, para ver si le interesaba o no le interesaba. Ya aparecía una historia, ya aparecía por lo menos una narrativa, un hilo conductor dentro de esa historia. Por eso la edición es totalmente diferente. La edición se hacía con la propia toma fotográfica, a diferencia de con Detri, que hacíamos una toma fotográfica y una edición posterior. sí, el trabajo ha sido similar, pero han sido dos recorridos totalmente distintos. Es decir, hay Vale, puntos de inflexión, pero hay muchísimas diferencias en el desarrollo de ambos trabajos. vale. Yo sé que tenéis, por lo que os vi en el directo vuestro, tenéis una relación maravillosa con Tiffany. Sí, sí. ¿Eh? Que, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar con una editora? ¿No? Que para los autores siempre esto es como, ¿quién va a tocar mis fotos? ¿Cómo osa? Que me quitas esta, si esta es la más importante que tengo. No tienes ni idea. ¿Cómo habéis llevado? Hombre, si son dos libros, mal no ha ido, pero quiero que le deis una vuelta, ¿no? A ver, aquí ocurre una cosa curiosa y es que nosotros cuando conocimos a Tiffany en el visionado de Arles, lo que ocurre en todos los visionados fue cuando ella nos dijo, bueno, el lunes, esto era como un martes, y aparte fue el primer visionado que teníamos, era el primero y era como, bueno, pues ya lo tenemos casi hecho, pero nosotros hicimos el visionado. Pero ella nos dijo el lunes enviarme el PDF, las imágenes y demás, y ya iremos trabajando sobre esto. Pero claro, nosotros pensábamos, bueno, se lo enviaremos y nunca nos contestará. Pues sí, sí contestó. Y lo curioso es que nosotros compartimos, lo que hacemos es con ella aunque vive en Londres, pero vive a caballo entre Londres y Nashville, en Estados Unidos. Entonces se pasa 3 meses en Europa y 3 meses en Estados Unidos. Trabajamos con Google Drive, creamos una carpeta ahí le volcamos todas las imágenes. Y lo curioso de esto es que nosotros somos como muy restrictivos con nuestras imágenes, incluso quitamos y ella añade cosas muy, cosas muy chocantes en un editor, porque por lo que tú dices, por lo general los editores te van quitando, esta no me la y ella, sin embargo, nos añadía y nos hacía y nos hace ver cosas que sin duda alguna nosotros no vemos sobre el trabajo. Pero sí que es verdad que hemos llegado a ser un equipo de tres en los que lo consensuamos todo. Ella también, su mentalidad inglesa ayuda muchísimo porque hace que todo lo tengamos que consensuar entre los tres, pero sí que es verdad que en el proceso de edición no hemos tenido esas luchas de quitar imagen, ¿no? Al contrario, con The Saxon, por ejemplo, nosotros habíamos quitado un montón de imágenes del último capítulo que decíamos, no, no, es que no, y sin embargo ella dijo, no, mirad, entre las historias de cada uno de ellos tenemos que ir metiendo paisajes porque al final le tenemos que dar al lector un poco de aire y un poco de ver qué es lo que esta gente tiene a su alrededor. Ese punto de vista para nosotros es muy, muy valioso y la verdad es que en ese sentido es que no tenemos ninguna queja con la editorial y sobre todo es súper importante.
nosotros en el proceso de los 2 libros, y esperamos que en el tercero también sea así, podamos seguir trabajando con Overlaps, hemos disfrutado muchísimo, pero muchísimo, no te puedes llegar a imaginar cuánto. También aquí hay un componente adicional, y es que el trabajar con una editorial pequeña, aunque sea una editorial extranjera, que hay el hándicap que tenemos el idioma, sobre todo el idioma técnico, a nivel técnico hemos tenido que aprender bastante, pero el trabajar con una editorial pequeña lo que te permite es dilatar un poco más los tiempos de ejecución de los libros. Si no trabaja, no es como cuando se trabaja con una editorial grande, que al final una editorial grande compra pliegos de papel a diestro y siniestro para hacer libros y tú tienes que sacar el libro con este papel porque han comprado una partida. No, en este sentido con una editorial pequeña nosotros tenemos la capacidad de elegir papeles, tenemos capacidad de elegir el tempo de desarrollo del trabajo. En ese sentido, es muy bueno el trabajar con una editorial pequeña, aunque todo el mundo quiere trabajar así como con las grandes editoriales. Nosotros no cambiamos Overlaps por nada. En resumen, que te enrollas mucho. Sí. Pues verdad, cómo se enrolla. Es peor que yo. Porque si no, nos podríamos tirar 3 horas hablando, porque no voy a criticarlo más al pobre. Es una cuestión de confianza. Nosotros siempre se lo decimos. Confiamos plenamente en ti, en tu editorial. Y nosotros vamos a aceptar todo aquello que tú nos pidas. También intentamos ser democráticos. Es decir, cuando algo nos convence, intentar ser reflexivos y decir, vale, no os convence esto, se cambia, no se cambia, y tomamos una decisión entre los tres. Pero sobre todo se fundamenta todo a la hora de trabajar en la confianza entre los tres. Y luego que también tiene que haber un apoyo por parte del autor a posteriori, una vez ya puesto el libro en circulación, que parece que eso a veces a los fotógrafos se nos olvida. El hecho de sacar un libro ya has llenado tu ego, has llenado tienes ya la satisfacción de tener algo en el mercado pero luego viene. Has hecho cumbre y ya hay que bajar, ¿no? Claro, no, es decir, se trata precisamente, y sobre todo hay que apoyar mucho al editor y a la editorial en este caso, que no solamente el hecho de sacar el libro, es que ese libro tiene que verse, ese libro tiene que venderse, ese libro tiene que llegar a donde tú querías llegar con ese libro. Entonces, en ese sentido, nosotros como fotógrafos tenemos esa labor que es primordial. Por esa misma razón nosotros hacemos la tournée. La tournée que nosotros nos montamos y las presentaciones que nosotros nos montamos es algo totalmente voluntario que nosotros hacemos. No es algo que la editorial a nosotros nos pida o nos inste a hacer las presentaciones, todo lo contrario. Y en ese sentido, Tiffany también está muy contenta, pues que todos sus autores al final hacen una labor de promoción que es muy importante, porque esto, imagínate, saca un disco y Y ya bueno. está. Bueno, pues está claro que lo hacéis muy bien, que hasta con el COVID-19 vosotros seguís ahí hablando de vuestro libro y yo que os apoyo incondicionalmente, que ya lo sabéis, que vendréis a Málaga, o sea, sí o sí, en cuanto podamos. Y ya esperamos a lo de sin mascarillas, para poder comer y cervecitas, ¿vale? Y antes de despedirnos, que toca los aplausos, oye, la pregunta del millón. Después de haber agotado el primer libro y después de estar vendiendo bastante el segundo, os estáis haciendo de oro, ¿no? Claro, sí, sí. Aparte, si nos dedicamos precisamente a esto es porque nos estamos haciendo de oro y estamos a punto ya de comprarnos la casa ahí en Marbella. Sí, ¿no? Sí, sí. Oye, ya sé que lo decimos siempre, pero esto no se hace por dinero, ¿no? No, sin duda alguna no se hace por dinero, porque por desgracia mmm, no hay mucha cultura del fotolibro y más aquí en España no hay un grandísimo mercado que digamos, y tampoco los márgenes con los que se trabaja te permite hacerte de oro, te lo podemos asegurar, pero vamos, ni a nosotros ni a la editorial. Es algo con lo que se sobrevive, con lo que se puede ganar un dinero extra, pero no te permite vivir. Pero sí que te da una grandísima satisfacción, sobre todo el poder llegar con un objeto como es el libro a lugares que nunca te hubieras imaginado que puede llegar tu trabajo. Para nosotros esa es la mayor satisfacción de esto. De que gente en Japón o una crítica
Jining, en China, o gente en Estados Unidos, esté hablando de nuestro trabajo, esté viendo nuestro trabajo, tenga la capacidad de empatizar con el trabajo y que conecte con tu trabajo, eso es lo que es totalmente incalculable en esto y ese yo creo que es el motor que al final. Claro. Dice por aquí alguien, dice, los extractos bancarios, por favor. Yo creo que los extractos bancarios son los del alma, son la experiencia y eso, Gus Alemán foto. Hombre, este te conoce perfectamente. Alemán, sí, sí. Claro que sí. Otra gran cabeza pensante en la fotografía de este país. Otra ¿Eh? gran editor y él sabe precisamente lo que es luchar por una pequeña editorial y sacar una editorial adelante, que él tiene Fuego Books aquí en Murcia y es complicado trabajar desde una pequeña editorial, pero es lo que toca, tenemos que luchar entre todos. Para ti tampoco es fácil tener una escuela de foto 25 años en Málaga. Bueno, pues esto, no sé, a lo mejor esto es como lo de la glaciación y los dinosaurios, tenemos que desaparecer y convertirnos en cucarachitas. Pero bueno, eh, muchas gracias. Apertura está abierta para vosotros siempre, que os esperamos con muchas ganas, que ha sido una maravilla pasar este ratito que se ha hecho siempre tan corto, pero que volveremos a tocarnos, ¿vale? Gracias a todo el equipo de Apertura, que tenemos muchísimas ganas de conoceros, de poderos abrazaros ahí, como tú dices, sin mascarilla y comernos esos espetos. Perfecto. Pues lo dicho, muchas gracias. Fuerza. Chao. Chao.